Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos y todas, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y les damos la bienvenida a nuestro Psique Podcast. Sé que estuvimos algo desconectados, pero todo tuvo una razón y es precisamente para poder implementar mejor contenido que les pueda colaborar y por eso también el podcast tomó un pequeño descanso. Pero hoy regresamos con un estudio de caso muy interesante. Se trata de Ginny, la niña salvaje, el experimento prohibido, así se le llamó, que básicamente es un caso de maltrato familiar e incluso profesional. Así que sin más, comenzamos. Imagina que durante toda tu infancia nadie te hablara, que nunca escucharas una conversación, que nadie respondiera cuando lloras o cuando necesitabas algo, que pasaras la mayor parte del tiempo encerrado o encerrada en una habitación. Hoy parece casi imposible imaginar una infancia así, pero esa fue la realidad de una niña conocida mundialmente con el nombre ficticio de Ginny. Su historia no solo conmovió al mundo, también transformó la psicología del desarrollo, la lingüística, la neurociencia y la ética de la investigación. Hoy conoceremos uno de los casos más importantes de la historia de la psicología. Pero para esto primero hay que saber quién era Ginny. Ginny nació en California en 1957. Su verdadero nombre nunca fue divulgado para proteger su identidad. Desde muy pequeña vivió en un ambiente de aislamiento extremo. Su padre creía que tenía una discapacidad intelectual grave y por ello decidió mantenerla prácticamente encerrada. Durante aproximadamente 13 años permaneció aislada de casi toda interacción social. Pasaba gran parte del día atada a una silla especial o confinada a una habitación. Recibía muy poca estimulación, casi ningún contacto de afecto con nadie y un lenguaje extremadamente limitado. No asistió a la escuela, no jugaba con otros niños y no exploraba el mundo. Su desarrollo quedó profundamente restringido. En 1970, cuando tenía 13 años, su madre logró escapar con ella y acudió a pedir ayuda a las autoridades. Y fue entonces cuando profesionales de distintas disciplinas comenzaron a evaluar su caso. Pero, ¿por qué este caso fue tan importante? Hasta ese momento existía una pregunta que dividía a los científicos, que era, ¿existe una edad límite para aprender un idioma, un lenguaje? El lingüista Eric Lenenberg había propuesto la hipótesis del periodo crítico. Esta teoría planteaba que el cerebro posee una ventana especialmente favorable para adquirir el lenguaje durante la infancia. Después de esa etapa, el aprendizaje de un idioma completo sería muchísimo más difícil. No imposible, pero sí difícil. El caso de Ginny ofrecía, de forma involuntaria y profundamente trágica, la posibilidad de observar qué ocurría cuando un niño o niña crecía sin exposición suficiente al lenguaje. Pero, ¿qué descubrieron los investigadores? Cuando Ginny fue rescatada, no hablaba, no comprendía frases complejas, su vocabulario era extremadamente limitado, tampoco utilizaba reglas gramaticales y con terapia intensiva logró aprender ciertas frases o palabras. Podía nombrar objetos, reconocer personas y expresaba necesidades básicas. Pero ocurrió algo muy interesante.
Nunca llegó a desarrollar completamente la gramática. Sus frases eran muy cortas, por ejemplo, más leche, otra casa, mamá venir. Comprendía muchísimo más de lo que podía expresar y eso abrió un enorme debate científico. ¿Qué aprendimos sobre el cerebro a partir de esto? Gracias a Ginny comprendimos mejor que el lenguaje no depende únicamente de la inteligencia. Necesita interacción social, estimulación constante, comunicación significativa y vínculos afectivos. Hoy sabemos que el cerebro de un niño o una niña presenta una enorme plasticidad. Durante los primeros años de su vida se forman millones de conexiones neuronales. Las experiencias fortalecen esas conexiones y las experiencias ausentes también dejan huella. El caso de Ginny mostró que la privación extrema puede alterar el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Pero más allá del lenguaje, el impacto también viene del abandono. Aunque muchas personas recuerdan este caso por el tema del lenguaje, la psicología actual considera que esa es solo una parte de la historia. Ginny también presentaba enormes dificultades para regular sus emociones, establecer vínculos, interpretar expresiones faciales y confiar en otras personas. Esto nos recuerda algo fundamental. Los seres humanos no solo aprendemos palabras, aprendemos a relacionarnos, aprendemos a sentirnos seguros, aprendemos de quiénes somos a través de las otras personas con las que interactuamos. Y el desarrollo humano ocurre dentro de esas relaciones o vínculos. Y aquí también vino el tema de la ética. El caso de Ginny también marcó como un antes y un después en la ética de la investigación, porque muchos investigadores querían estudiar su caso, su desarrollo. Y con el tiempo surgieron críticas porque en algunos momentos los intereses científicos parecían competir con las necesidades de protección y cuidado que necesitaba Ginny en ese momento. Hoy existen normas éticas mucho más estrictas para evitar que una persona vulnerable sea vista únicamente como un sujeto de estudio o una fuente de datos. Este caso nos recuerda que el conocimiento científico nunca debe estar por encima del bienestar de quien participa en una investigación. La historia de Ginny nos deja una enseñanza que va mucho más allá de descubrir aspectos del lenguaje. Nos recuerda que los seres humanos nos desarrollamos en relación con los demás. Las palabras, el afecto, el juego, las miradas y las conversaciones cotidianas no son simples detalles de la crianza. Son experiencias que moldean a nuestro cerebro, nuestras emociones y la forma en que entendemos el mundo. La ciencia nos muestra que los primeros años de vida son una oportunidad extraordinaria para el aprendizaje. Sin embargo, también nos enseña que el desarrollo continúa a lo largo de toda nuestra vida y que las personas pueden seguir aprendiendo y construyendo nuevas habilidades, aunque algunas capacidades sean más difíciles de adquirir cuando ciertas experiencias tempranas faltaron o se atrofiaron. La historia de Ginny no es la de un experimento, es la historia de una niña cuyos derechos fueron vulnerados y cuya vida impulsó avances importantes en la comprensión del desarrollo humano. Su legado nos invita a proteger a las infancias, promover vínculos seguros y recordar que cada conversación, cada palabra, cada gesto de cuidado tiene un papel fundamental en la construcción de una persona. ¿Y por qué mencionábamos al inicio que este era un claro caso de maltrato infantil? Pues porque el matrimonio del que nace Ginny se componía por Irene y Clark. Clark era 20 años mayor que Irene y su madre sufría de ceguera progresiva debido a que tenía cataratas y un desprendimiento de retina, y su padre sufría un cuadro depresivo agravado que se desencadenó a causa de un accidente de tráfico en el que murió su madre.
y era un hombre que le propinaba frecuentes golpizas a su esposa. Ginny comenzó a hablar a los 20 meses, pero también sufría de una dislocación congénita de cadera que lo obligaba a llevar una tablilla en la parte del cuerpo, en esa parte del cuerpo. Un médico familiar sugirió que la niña presentaba problemas de aprendizaje y que posiblemente también una discapacidad. De ahí es que surge este tema o esta idea por parte de su padre, quien tomó la situación como al extremo, llegando a creer que las autoridades le quitarían a su hija o que querían llevarla a una institución especializada y que era su deber proporcionarle un tratamiento doméstico y protegerla de todos los peligros del mundo exterior. Es así como empieza a gestarse esta rutina de aislamiento que padeció Ginny. Ginny vivía con más personas y la situación de ellos tampoco era muy diferente. Ellos también permanecían como en ciertas habitaciones en cautiverio, salían de vez en cuando y el padre se sentaba con un arma cargada a observarlos para que pues no escaparan o no se salieran o incluso no intentaran ayudar a Ginny. En la habitación de Ginny, a pesar de estar sellada y con las ventanas tapadas, había un pequeño hueco en la parte superior del cristal con el que Ginny posiblemente pues por ahí pudo escuchar algo de música, a sus vecinos o ruidos del exterior, pero realmente pues era muy reducido el estímulo que ella tenía. Pudiéramos creer que todo se solucionó cuando por fin escapan de esa casa y encuentran ayuda, ¿no? Ayuda del gobierno o de fuentes institucionales, pero no fue así. Ginny estuvo en una pelea constante por su custodia legal. Quienes estaban haciendo las primeras investigaciones con ella tenían su custodia, pero después digamos que hubo ahí una pelea entre doctores, especialistas, se acusaban unos a otros de que estaban siendo negligentes o estaban robando el dinero que se le destinaba a Ginny. Se le suspendió su presupuesto y después se le dio la custodia a su madre. Su madre vio porque fue operada de la vista y estaba en mejores condiciones visuales, que era muy complicado cuidarla, y Ginny estuvo en al menos 6 hogares adoptivos y en algunos pues nuevamente fue maltratada y experimentó pues regresiones, ¿no?, de lo que ya había padecido porque era severamente castigada. Eso generó que empezara a temer hablar, pronunciar alguna palabra, y por ello nuevamente dejó de hablar. Y es así como llegamos a su adultez, ¿no? Debido a una orden judicial, pues se sabe muy poco de Ginny. En la actualidad, pues de manera pública no hay mucha información. Lo único que se sabe es que su madre falleció alrededor del año 2002, que su hermano John asistió a la preparatoria por lo menos un año, que falleció en 2011 y que tenía diabetes. Ginny está en una institución de cuidados para adultos, se dice que cerca de Los Ángeles. Si bien su padrastro es medianamente conocido, se refiere o prefiere evitar su divulgación por razones éticas. Jamás se sabrá el grado de desarrollo que hubiese podido alcanzar de haber continuado con su terapia, con todo el apoyo que le pudieran proporcionar. Incluso existe una película independiente basada en la historia de Ginny. Pese a que nunca aprendió a distinguir, por ejemplo, entre pronombres ni utilizó oraciones compuestas, sorprendió más de una vez a sus cuidadores o interlocutores porque pudo referirse a acciones concretas del pasado. Por ejemplo, cuando mencionó padre, pegabrazo, madera grande, Ginny llora, o bien describiendo sus emociones, Ginny feliz. En cualquier caso, y pese a los grandes avances realizados en la educación tardía de Ginny, las grandes preguntas sobre el origen del lenguaje y su relación con el resto de capacidades cognitivas están aún abiertas.
Y aquí no solo ponemos en debate o sobre la mesa la ética de la investigación, sus límites, el efecto que puede tener en el lenguaje, en el desarrollo de un infante, este tipo de dinámicas de ausencias y de maltratos, sino porque el maltrato y la violencia contra las infancias hasta el día de hoy sigue siendo relevante. Y hay datos que no solo nos dan un indicador de que hay que intervenir, sino también datos alarmantes. Cada 4 minutos en algún lugar del mundo, un niño o una niña mueren a causa de un acto de violencia. Alrededor de 90 millones de niños y niñas vivos hoy en día han sufrido episodios de violencia sexual. 6.500 millones de niñas y mujeres, una de cada 5, vivas en la actualidad, fueron víctimas de violencia sexual en su infancia, de las cuales más de 370 millones, una de cada 8, sufrieron violaciones o agresiones sexuales. En entornos frágiles, las niñas se enfrentan a un riesgo incluso mayor que la prevalencia de violaciones y agresiones sexuales en la infancia es ligeramente superior a una de cada 4. Casi 50 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años, o sea, una de cada 6, ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de sus esposos o compañeros sentimentales. Cada año la violencia se cobra la vida de un promedio de 130,000 niños, niñas y adolescentes menores de 20 años. Los niños varones corren un mayor riesgo de morir a causa de la violencia. 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes muertos fue a causa de violencia entre hombres. El riesgo de morir por un acto de violencia aumenta drásticamente al final de la adolescencia. 7 de cada 10 niños y niñas muertos a causa de la violencia tenían entre 15 y 19 años, la mayoría eran varones. Y cerca de 550 millones de niños o niñas, aproximadamente 1 de cada 4, viven en un hogar donde la madre ha sido víctima de actos de violencia causados por su compañero sentimental. La directora de Protección de la Infancia de la UNICEF ha declarado: somos la primera generación plenamente consciente de la incidencia, las causas y los costes de la violencia contra la infancia y la primera en conocer las soluciones que pueden dar resultados. Si invertimos en medidas de prevención, en educación y en servicios de apoyo, podemos romper el ciclo de la violencia y construir un mundo en el que niños y niñas estén seguros. Así que ya saben, si ven un caso donde hay negligencia, maltrato, violencia hacia un niño, niña o adolescente, por favor denúncienlo, acérquense a las autoridades y a las instancias competentes. Sé que a veces puede ser o generar miedo, incertidumbre, ansiedad, preocupación, pero como adultos es casi un deber poder acercarlos y garantizarles algún tipo de derecho. Y porque también muchos, como niños y niñas, de alguna manera puede que hayamos experimentado algún tipo de ausencia, negligencia, maltrato, violencia. Y es bueno poder ayudar a que más infancias sean marcadas de esta manera. Así que también si fuiste un niño, una niña, un adolescente que tuvo que pasar, transitar, superar, sobrevivir a este tipo de situaciones, busquen ayuda, generen una red de apoyo, acérquense a darle seguimiento de la mejor manera. Y sin más, bueno, les agradezco mucho que nos estén escuchando y que también hayan esperado este episodio. Si les interesa conocer más historias sobre casos, estudios de caso que han cambiado nuestra forma de comprendernos, de comprender los vínculos, el desarrollo, las emociones,
Los vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.